tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes 22 horas. Hoy vamos a tener el informe económico directamente desde Suiza por parte de Alfredo Blanco. Vamos a dialogar con Eduardo Fernández, el presidente nacional de APYME y precandidato a diputado nacional por el PSOE. Vamos a dialogar también con José Simonella, con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sobre corrupción y financiamiento de lo que está ocurriendo en materia económica a nivel nacional por parte del Gobierno Nacional, es decir, el financiamiento que está logrando el Gobierno Nacional, el endeudamiento concretamente y el impacto que puede tener esto en las finanzas públicas, mirando el futuro y mirando también la evolución del dólar. Y vamos a conversar con el doctor Carlos Palacio Laje sobre el tema del financiamiento de la política y la corrupción, caso Odebrecht. Auspicios, cuando regresemos comenzamos a analizar la economía desde Suiza con Alfredo Blanco. Al Fin y al Cabo, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Fonobús, lo que buscas en cada viaje, Bancor, Subico, un gremio fuerte, conducción Gustavo Pedroca, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco, Fabicur, ICSA, Pauni S.A., Da Resultado, líder en maquinarias agrícolas, Marco Aurelio Sosa, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad, Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra, Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones, CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico, Instituto San Agustín S.R.L., IMIX, Droguería Oncológica, Municipalidad de Córdoba, La Muni, Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados, Huecara del Interior, Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico, Novar, calidad y tecnología para su vista, La Anastasia, calidad y buen gusto, Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música, Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional, Reina Ada Peluquería, Colegio de Farmacéuticos Córdoba, Grupo Telecom. Bien, ¿qué está pasando en la situación económica en los países europeos? Lo dice Alfredo Blanco después de sus auspicios. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, La Muni, Fabicur, ICSA, Marco Aurelio Sosa, Urbantex, tecnología de alta calidad. Hola, buenas noches. Como decíamos en una de las entregas anteriores, Europa recibió noticias importantes durante esta semana. En los últimos días, bueno, es conocido, vino el presidente de los Estados Unidos, estuvo por Italia, bueno, también estuvo en Medio Oriente y estuvo en una reunión muy importante en la cual se discutieron problemas de seguridad entre los principales jefes de Estado que forman parte de la OTAN. En realidad allí el presidente Trump formuló una crítica muy abierta al hecho de que, a su juicio, los países europeos deberían comprometerse más con los temas de la defensa y plantear un programa que signifique asignar más recursos a los gastos militares. No ha sido muy bien recibido esto. Se ha criticado que la mirada de Trump solamente tome en cuenta los recursos presupuestarios, mientras que hay todo otro conjunto de medidas que tienen que ver con la seguridad, en lo cual los países europeos están comprometidos. Pero bueno, el comentario de Trump es a propósito de que me gustaría hacer una comparación con que también estuvo, en este caso, el expresidente de los Estados Unidos, Obama,
que realmente fue recibido en Berlín prácticamente como una estrella de rock. Más de 70.000 personas de la iglesia más importante evangélica alemana lo escucharon dialogar con Merkel, con la máxima autoridad de Alemania, y realmente contrasta mucho esta aparición de Obama, quizás la primera aparición como presidente de la fundación que lleva su nombre, contrastó mucho el recibimiento que tuvo y el acompañamiento de miles de personas con un recibimiento relativamente frío que tuvo el presidente Trump. Pero bueno, esta es una cuestión, digamos, de naturaleza más política. Pero lo que sin lugar a dudas en Europa está ocupando un lugar importante es si finalmente los países europeos van a poder o no salir de algunos de ellos, de las dificultades que tienen. En programas pasados hablamos de la situación de Grecia, dijimos sobre las dificultades de Grecia. En los días que estuve en Atenas era muy fácil de advertir que es una economía que sigue teniendo problemas muy serios, y en realidad llegamos a Atenas en el día en que se planteó una huelga general como consecuencia de la resistencia a ciertos ajustes que planteó el gobierno y que finalmente resultaron aprobados por el Parlamento. Pero quisiera hacer un comentario un poco más optimista de la situación en España. La semana pasada la Oficina Estadística Nacional de España dio a conocer los datos del producto, y España ha crecido durante el primer trimestre por encima de lo que crecen el promedio de las economías europeas. Uno podría decir que la situación de España se está recuperando, y todo hace prever que en el segundo trimestre de este año España va a tener el mismo nivel de producto, el mismo nivel de generación de riqueza que tuvo antes de la crisis. Recién ahora estaría, digamos, alcanzando ese nivel. ¿Cuál es la razón por la cual a veces, hablando con gente de España, se tiene la sensación de que no llega a toda la población esto? Bueno, eso tiene que ver, creo yo, entre otras razones, con que este aumento del producto se hace a pesar de que hay un nivel de empleo menor que el nivel de empleo, y la cantidad de ocupados que había antes de la crisis. Es decir, generan el mismo nivel de producto, pero con muchos empleados menos. Y eso implica que la masa salarial en España todavía está casi 30.000 millones de euros por debajo de lo que era antes de la crisis. Y entonces el crecimiento se ha debido básicamente a aumentos en la inversión, pero el consumo todavía no se recupera. De cualquier manera, parecería alentador que la economía, despejada las incertidumbres que hubo durante el periodo en que España no podía constituir gobierno, donde Rajoy no lograba que las Cortes aprobasen su investidura, como se dice allí, después de que pasó esa incertidumbre, es claro que las compañías han invertido, la tasa de inversión aumenta, y a pesar de que la construcción no se ha recuperado, hay todo otro conjunto de variables que forman parte de la inversión, como en el caso de equipos de producción, que claramente han mostrado un crecimiento. Por otra parte, el sector externo también se ha recuperado. Entonces, se recupera el producto, no se ha recuperado tanto la cantidad de empleos, y ha sido además reemplazado muchos empleos que tenían un nivel salarial determinado por empleos que tienen menos salarios, el caso típico de los empleos de turismo. Pero todo hace pensar que los españoles están camino a una recuperación que hace varios años estaban esperando. En el resto de los países europeos vamos a hacer comentarios después. En la próxima nota vamos a hacer un comentario sobre Suiza, donde acabamos de llegar, que es una economía que vale la pena hacer algunas consideraciones porque tiene ciertas particularidades que son muy propias de Suiza, inclusive diferentes de la mayoría de los países europeos. En la próxima columna vamos a hablar de eso porque estamos recién llegados a Suiza. Alfredo Blanco, directamente desde Suiza, haciendo su informe económico. Vamos a hablar de Brasil. ¿Qué hay que temer de Brasil? Y concretamente el impacto en la economía argentina. Pero también vamos a hablar de la situación económica a nivel nacional. Parece ser que el gobierno no encuentra soluciones, no solamente para la inflación, sino también para el déficit fiscal. Y evidentemente esto
junto con el poco crecimiento del sector industrial, salvo aquellos segmentos sesgados que hacen a una industria en particular, y la caída del consumo, ponen en evidencia que plan no existe y los parches no son la solución definitiva. Está con nosotros el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, José Simonella. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo crees que impacta esto de Brasil? Bueno, vos recién preguntabas a qué hay que temer, y hay que temer que Brasil continúe una crisis política que le va a impedir solucionar sus problemas económicos. Brasil viene de una profunda crisis y difícilmente pueda salir de ella, una profunda crisis económica, si no soluciona el tema político, que parece que luego de las denuncias de Temer se han complicado. Así que difícilmente la industria que depende de Brasil en muchos casos, como es la industria automotriz, pueda recuperarse y por ende solucionar los problemas que viene atravesando la metalmecánica en Córdoba, ¿no? ¿La devaluación brasileña pega fuerte? Bueno, nosotros tenemos un retraso de tipo de cambio y si Brasil a su vez devaluara, también nos perjudicaría, ¿no?, en la cuestión bilateral. Así que todo el mundo hoy ya no discute que el tipo de cambio está atrasado no por una decisión del gobierno de mantenerlo atrasado, sino por la excesiva oferta de dólares que hay como consecuencia, por un lado, de una cuestión, digamos, auspiciosa, como fue el blanqueo, pero por otro lado, como una cuestión del endeudamiento que están tomando todos los sectores, todos los gobiernos, tanto los gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional. Eso genera un exceso de oferta de dólares sumado a épocas de cosecha y demás, que mantiene el precio del tipo de cambio muy atrasado. En una economía que no ha podido resolver jamás los problemas de competitividad por el lado de donde hay que resolverlo, que es por el lado de dotar a la economía de mejor infraestructura, de seguridad legal, de menor presión tributaria, de menor presión laboral. Argentina siempre acudió a mejorar la competitividad vía tipo de cambio. Eso nos torna completamente vulnerable cuando, por ejemplo, pasa lo que está pasando ahora, un retraso de tipo de cambio como consecuencia de la gran cantidad de oferta de dólares, hace que la industria no le sea fácil exportar y sí sea muy atractivo importar. ¿Vos crees que una reforma tributaria puede llegar a dar ser pie para poder modificar de alguna forma los costos operativos? Yo creo que es fundamental encarar una reforma tributaria. El problema es en el momento. La reforma tributaria una tiene que encarar cuando hay superávit, no cuando hay déficit. Claro. Porque hoy no hay ningún sector, ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal, están dispuestos a perder nada de lo que le corresponde. Con lo cual es difícil hacer una reforma tributaria en un país que tiene una de las presiones tributarias más elevadas, por lo menos la presión tributaria teórica. Después hay que ver la presión tributaria efectiva en función de lo que se paga y de lo que se evade. Pero digo, en función de un país que tiene una presión tributaria altísima, muy superior al de la región, le es difícil hacer una reforma tributaria sin sacarle algo a alguien. El problema es cómo le sacás con el déficit que tiene Argentina. Hoy ningún gobierno va a resignar parte de sus ingresos. Entonces, digamos, la reforma tributaria va a ser de parches. Y por otro lado, me parece que ya en alguna oportunidad hemos charlado, el gasto público argentino tiene una rigidez muy grande. El 65% del gasto público no puede ser disminuido porque obedece a cuestiones, digamos, de ayuda económica a sectores vulnerables y del tema previsional. Y luego queda otro porcentaje muy elevado de subsidios, digamos, que en momentos de crisis como esto, de pérdida de empleo, de alta inflación, digamos, no resulta fácil sacarlos. Entonces los grados de libertad que tiene el gobierno para bajar el gasto son realmente pocos. Vos hablabas recién de el tema de la toma de deuda que ha hecho Argentina, 35.000 millones el año pasado, 20.000 millones se lleva ahora, es decir, eso es un riesgo muy grande teniendo en cuenta si se llega a mover el dólar de cara al futuro, ¿no? Sí, pero no le queda alternativa al gobierno. No tiene otra. Y lo que pasa es que si no, tendría que haber hecho un ajuste, ¿no? Un ajuste mucho más fuerte del que está realizando. Porque lo que sí es cierto es que no se podían mantener las condiciones como las que venían. Ante un cambio de gobierno, este gobierno o el que hubiera venido debiera haber tomado algunas medidas. Y esas medidas tienen que ver con la salida del cepo como se salió, porque la economía no podía seguir funcionando. Ahora, vos hablaste del dólar, el nivel de competitividad. Es decir, ahora, ¿cómo
¿Cómo relacionás o cómo de alguna manera solucionás ese problema que es un dólar planchado prácticamente con el costo en dólares que significa la economía argentina? Bueno, lo que pasa es que el problema de la economía argentina es la inflación. Y la inflación es consecuencia del excesivo gasto público, digamos, o del déficit, no del excesivo, sino del excesivo déficit que en su momento el gobierno anterior lo financió con emisión y obviamente generó inflación. De nuevo, no es el único determinante de la inflación, el exceso de dinero, pero sí es un determinante muy importante. Luego hay otras consideraciones que hay que hacer para la inflación, pero digo, Argentina por definición es un país inflacionario. Si uno tiene un exceso monetario como el que hizo el gobierno anterior con emisiones permanentes para financiar el gasto, porque no se podía endeudar en el exterior, porque tenía, digamos, estaba con los fondos, digamos, sin poder arreglar el default técnico que tenía con los fondos, entonces claramente lo solucionó con emisión. Este gobierno ha emitido, este gobierno también ha seguido emitiendo, no tanto como el gobierno anterior, pero una parte lo ha cubierto con emisión y luego lo ha cubierto con endeudamiento. De nuevo, si no querés un ajuste, digamos, de shock, lo tenés que financiar. Y el gobierno eligió financiar parte con endeudamiento externo, lo cual estaría bien, digamos, tratando de evitar un shock. Lo que el gobierno no ha logrado en este año y medio es poder revertir la situación. Y la situación no la va a poder revertir tanto en cuanto no se genere empleo y no se genere actividad en Argentina. Y eso es lo que le está costando, porque los empresarios no acompañaron. Cuando digo empresarios, digo los grandes empresarios, no digo la pyme. La pyme es uno de los damnificados de todo este modelo, pero digo, el gran empresario no acompañó. El gran empresario, cuando devaluó, a su vez ajustó sus precios. Y todas las veces que puede ajustar sus precios, cuando se comprometió a no despedir, suspendió, despidió. Entonces, es difícil poder salir de una situación de precios relativos tan distorsionados como tenía el gobierno cuando asumió, con tarifas atrasadas 10 años, fundamentalmente en Capital Federal, no en Córdoba, pero en Capital Federal. Sigue pagando prácticamente el doble. Obviamente, entonces digo, es difícil salir de una situación de esa sin un shock. El gobierno eligió esto un poco más pausado, ir haciendo los ajustes de a poco, y claramente en una Argentina que tiene perfecta conciencia inflacionaria, digamos, nunca termina de hacer los ajustes, porque siempre el empresario se anticipa y si va a aumentar el gasto, te ajusto por las dudas los precios. En el mes de junio vence 500.000 millones de pesos el EVAC. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a seguir teniendo las tasas altas. Y los inversores van a seguir poniendo la plata en el EVAC. No hay qué hacer con la plata, digamos. Argentina tiene demasiado, los bancos nunca han estado tan líquidos. Y por otro lado, la LEVAC te ofrece un lugar seguro donde poner la plata. Y si no, va a poner, los más conservadores irán a LETES, que también es endeudamiento del sector público, donde vende dólar barato, digamos. Entonces aquellos más conservadores dicen, me cubro por las dudas de que dentro del proceso eleccionario no salgan las cosas como algunos analistas creen que van a salir, y esto pudiera generar ruido, porque, a ver, hoy en día todos los inversores están viendo las PASOs, no ya las de octubre, las PASOs, a ver cómo da, si las PASOs. Hoy miran encuestas, las encuestas por ahí no son tan creíbles, no están los candidatos definidos, no es fácil medir. Hoy lo miden a Macri, digamos, pero no miden a sus candidatos porque no están. Lo miden a Vidal, pero digo, todavía no están los candidatos. Una vez que estén los candidatos y estén las PASOs, claramente ahí va a haber una tendencia, y en función de eso, en función si el gobierno se fortalece o si el gobierno se debilita en relación a la elección anterior, eso va a ser un incentivo para que muchos puedan tener miedo y juntar, muchos inversores fundamentalmente extranjeros que vinieron a hacer una diferencia realmente más que interesante a nivel internacional, cambiando sus dólares por peso y poniendo sus pesos en LEVAC, ¿no es cierto? ¿Tomamos deuda en dólares y financiamos la fuga de divisas? Sí, en realidad está viniendo, digamos, tenemos inversiones, no inversiones, sino que tenemos dólares que están entrando como consecuencia de este negocio financiero. Lo que hay que tener claro es que las inversiones que estamos teniendo son financieras. La inversión en el sector productivo todavía no se ven, por lo menos en la magnitud que el gobierno aspiraba. Y en la magnitud que necesitamos. Argentina necesita 30.000, 40.000 millones por año de inversión, digamos, para poder crecer a los niveles de Argentina crece al 16%, digamos, la inversión está en el 16-17% del PBI, necesitaríamos llevarlo al 24%. Con lo cual la inversión externa que necesitamos, o interna, pero digamos, puesta en la producción, esa inversión que se entierra por 10, por 20 años, por 30 años, por 40 años, que genera empleo, esa inversión
En este momento no va a venir, creo que va a esperar que pasen las elecciones y que a su vez, como en algún otro programa tuyo hemos dicho, se resuelvan algunas cuestiones, como por ejemplo la reforma tributaria. Yo le estoy pidiendo a alguien que venga a enterrar capital 20 años y le digo, pero te voy a modificar la cuestión tributaria. ¿Y cómo me la va a modificar? Yo tengo que saber qué impuestos voy a tener para saber si entierro capital, además de nuestra tradición, digamos, de inseguridad jurídica, ¿no? De cambio permanente, así que todo esto nos ayuda. Si los inversores extranjeros inversores extranjeros en economía real, de nuevo, repito, tuvieron tantos años fuera de Argentina, más de una década fuera de Argentina, ¿por qué me voy a apurar ahora? Espero las elecciones y con los resultados puestos y con la reforma tributaria puesta y se solucionan algunos problemas energéticos y si es cierto que la infraestructura mejora o tiende a mejorar o veo las obras, por ahí decido invertir en Argentina, que es un país que le queda todo para crecer, todo para mejorar, pero hay algunas condiciones necesarias que todavía no están hechas y hasta que eso no se resuelva no vamos a poder contar con las inversiones en el nivel que necesitamos. José, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Cuando regresemos, todo esto que dijo José Simonella sirve de pie para poder hablar precisamente del costo Córdoba y del impacto tributario que tiene en la provincia de Córdoba y los impuestos concretamente en la pequeña y mediana empresa, con Eduardo Fernández, que es el titular de APYME Nacional. Ya volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Con crédito hipotecario, Casa Bancor, tu casa propia está tan cerca como tu sucursal Bancor. Para compra o construcción tenés las mejores condiciones. Plazo hasta 20 años. Monto hasta 2 millones de pesos. Y tu cuota es como el valor de un alquiler. Informate en www.bancor.com.ar. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. La 7ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín contó con la participación del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba en un espacio especial de cine social destinado a la proyección de cortometrajes que invitaron a reflexionar sobre la violencia de género. En simultáneo, se desarrollaron campañas de concientización sobre acoso callejero, navegación segura por Internet, adicciones y cuidados ambientales. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, la SEDUC puso el grito en el cielo con respecto al costo Córdoba. El gobierno se mostró preocupado, pero no tanto se muestra preocupado el gobierno provincial cuando las pequeñas y medianas empresas se quejan precisamente de la fuerte influencia que tiene en el marco de los costos la fase impositiva en la provincia de Córdoba.
Hoy va a haber una reunión en la CERAC donde van a estar prácticamente la mayoría de las cámaras de las pequeñas y medianas empresas y va a estar también el presidente de la PYME Nacional, Eduardo Fernández, que es quien nos acompaña a nosotros para hablar de este tema. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Además andás, es precandidato a diputado nacional por el PSOL. Eduardo, ¿cómo ves esto? ¿Vos crees que puede haber algún tipo de retroceso por parte del gobierno provincial ante, digamos, la embestida de, bueno, digamos, del establishment de cordobés? Yo creo que, Ricardo, lo hablábamos fuera de cámara, pero ha alcanzado tal grado de virulencia y de deterioro. Es decir, la situación económica, recién la analizaba, opera desde el lado de la demanda, es decir, que viene constantemente en baja, desde el lado de la producción, sectores manufactureros que son los dinámicos en la provincia de Córdoba, como el metal mecánico vinculado a la suerte de Brasil, a la actividad, pero tenemos sectores como el de la madera, calzado, electrónica, que también tienen su dinamismo y se ha visto afectado por la baja de demanda, por las importaciones, y cuando te abren para competir, que dicen que es para que te tornes competitivo, entran a jugar los costos que regionalmente, en el caso de la provincia de Córdoba específicamente, tienen situaciones complejas, tanto a nivel municipal como provincial, para decirlo de alguna forma, desprolijos, manejos que vienen desde hace tiempo. Cualquiera va a recordar que en el año 2009, cuando el actual gobernador enviaba y consolidaba estas tasas de emergencia en ingresos brutos, nunca se pudieron retrotraer. Claro. ¿Te acuerdas de la crisis del 2008, del 2009? Es como la carne, ¿viste? Cuando sube la carne, después no baja. Después cuando baja la carne, sigue el mismo precio, no baja nunca. Y la provincia tiene también incidencia el manejo que ha hecho a través de las empresas públicas, como es EPEC, como es la concesionaria del agua de los cordobeses, que ustedes van a ver, agarró una boleta de hace 2 años y ahora, y vas a ver cómo ha venido aumentando, y con la inversión con el gas, la diferencia que ha habido, pero también la incidencia que tienen los peajes, es decir, todo el costo de transporte que parte de la provincia, pero es parte de la nación. Entonces lo que decimos nosotros, bueno, tiene que haber una mesa seria que analice, es decir, esto no es para chicana, la cuestión de la tarifa eléctrica, que incide tanto. Lo peor es que le tenemos que decir a los empresarios, a los pymes cordobeses, a los comercios, le digo, mirá, falta un aumento, el mes que viene te aumenta otra vez, va a haber una audiencia pública para trasladar otro aumento, una audiencia pública que va a ser para alquilar balcones porque se quiere pedir una autorización de ajuste automático, se va a insistir con esto, tomando como límite la inflación programada del Banco Central, pero la mesa que necesitamos es analizar todos los costos. Entonces, es muy fácil decir, bueno, es el problema de los sueldos, porque lo que agrega la EPEC es el valor agregado de distribución, pero resulta que hay varios factores más, y yo digo que cuando es la oportunidad de discutirlo, cuando se tienen que brindar todos los datos, es cuando se modifica la tarifa que te presenta el presupuesto EPEC. Y ahí veíamos nosotros en noviembre, cuando fuimos e intervenimos, el costo financiero que tiene EPEC, muy alto. Muy alto. Que se sigue aumentando, y para no escaparme de ese punto, que ahora con la autorización de endeudamiento externo, vos sabés que al valor agregado de distribución, les anuncio, se va a agregar el costo de la auditoría externa que exige cualquier préstamo. Préstamo exterior. Así es decir, por son ley, millones de dólares que vos no sabés dónde van a parar. 6 millones de dólares que se van a agregar al costo del VAT. Claro. O si no, la empresa va a entrar a presentar pérdidas. Claro. Porque la provincia nunca hizo el aporte que tenía que hacer para la parte de obra pública que tendría que haber hecho después del deterioro. Entonces, sentarse en una mesa, ver si sigue vigente la promoción industrial, que
resulta que hay empresas nuestras que están por cerrar por el costo energético y por la promoción industrial se les sigue subsidiando a grandes empresas que están en el listado del que se le ha brindado el subsidio. Eduardo, ¿cuánto es el porcentaje de carga impositiva que tiene una pequeña y mediana empresa considerando provincia, nación y municipalidad? O si querés, provincia y municipalidad. No, provincia y municipalidad depende del área. Vos sabés que el año pasado fue modificada la carga tributaria municipal con un aumento bastante importante, que tanto nosotros lo expusimos a la audiencia pública municipal, que a veces no tiene mucha difusión, pero varios contadores, entre ellos la contadora Trever, hicieron un artículo cómo subió también la presión de industria y comercio en determinadas áreas, la más dinámica. Tenés el ingreso bruto, pero depende fundamentalmente del sector que esté, pero es una carga gravosa porque es una cantidad de elementos que inciden sobre esto. Sí. Pero tenés también sobre las tarifas el impuesto municipal y hay también ingresos brutos cargados, por ejemplo, en el gas para determinadas actividades. Sí, tenés el impuesto municipal también en la energía eléctrica. Claro, 10%, lo que es a todas luces bastante alto. En Buenos Aires el 6,2%, que es una de las más caras, la Cava. Por eso hay una mesa, reunirse y decir, bueno, nosotros vamos y pagamos toda la boleta de la luz, no te permiten pagar la energía y dejar de pagar el impuesto. Pero esto, y hay que recordar que no es solamente Córdoba y Gran Córdoba, el interior, las cooperativas llegan con un 5, 10 o 15% precio superior al de EPEC. Sí. Como lo sabes bien, sos del interior. Sí. Se reúne el Consejo de Administración y ellos ponen la tarifa. Pero en un tratamiento que resulta ilógico todavía, habría que ver el pedido que ha hecho FESESCOR, FASE, que no sean tratados como grandes clientes, sino como concesionarios del servicio, para que el costo se disminuya, porque si no el valor agregado de distribución también está ahí. Entonces hay que poner sobre una mesa todos estos factores, los costos, entonces decir, en el sector textil, en el sector calzado, madera incide tanto los ingresos brutos, lo que decías vos, la carga tributaria, ver cómo la hacemos, porque recién hablaba Simonela de la próxima reforma impositiva, no sea que hagan la fácil de engrosarte y encarecerte IVA, meter y después repartir con un grado de dependencia política más grande. ¿Se reúnen hoy? Nos reunimos, la idea es, se han venido reuniendo cámaras, nosotros también con otros sectores, para analizar seriamente, darle un llamado de atención a todos los gobiernos, al municipal. ¿Van a solicitar reunirse con el gobierno de Córdoba? Se han solicitado, lo que pasa es que los sectores que han ido ahí manifiestan también el gusto a poco que quedó. Por ejemplo, llevar ahora a la reunión de junio de ministros de Energía esto de que si hay subsidios o no en Buenos Aires, está bien saberlo, pero juntémoslo, hagamos en una mesa. Del sector comercio, que se le iba a hacer descuento a quién o el pago fraccionado, no soluciona el problema. No, obvio, tenés que no soluciona. Y hay aumentos en puerta. Entonces le pedimos al gobierno provincial, el conjunto de entidades, que a veces también se la torna por simpatía, no más simpatía, prudencia, pero la realidad ha hecho y ha mirado tan hondo decir que hay empresas que están al borde de la subsistencia. Una empresa nuestra, que fuimos a EPEC, el 30%, que produce hielo, el 30% de la facturación la pagó en energía el mes pasado. 30%. Entonces, ¿qué actividad puede subsistir? Eduardo, te agradezco mucho. Ya te voy a invitar para que hablemos de los temas nacionales ya en tu carácter de precandidato a diputado nacional. Sí, el Compre Nacional, que es un gran tema que va a estar hoy en debate en una comisión bicameral, que hemos estado los otros días y que, como siempre, el Ejecutivo ha quedado a mitad de camino. Te agradezco mucho, Eduardo. Gracias por venir. Cuando regresemos hablamos de corrupción y financiamiento de la política con el doctor Carlos Palacio Laje. Ya volvemos.
Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. 25.500 nuevas luminarias LED en barrios y avenidas. La mayor inversión histórica en alumbrado público. La tecnología LED mejora la iluminación de las calles y reduce el consumo energético. Obras que transforman. Ciudad que cambia. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. ¿Qué sucede con la corrupción y el financiamiento de los partidos políticos? Bueno, hemos invitado al doctor Carlos Palacio Laje, que ha escrito numerosos artículos con respecto a este tema y con él queremos hablar sobre y puntualizar concretamente sobre este episodio o estos episodios. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas ¿Cómo gracias ve todo por esto usted? Bueno, cada tanto surge un tema, ¿no? Ahora Odebrecht, cada tanto surge un apellido, un tema que pone otra vez en primera plana el tema de la corrupción, que es un mal que tenemos desde hace muchos años y se va ahondando y profundizando en la sociedad. Yo creo que si tuvimos que determinar, es el mal de todos los males que hoy padecemos, ¿no? Como sociedad. Está instalada en todo el mundo, o sea, no es un problema netamente argentino, ni de Sudamérica, ni de América, digamos. Europa sufre lo mismo, África sufre lo mismo, Asia sufre lo mismo. En algunos lugares la legislación penal es más determinante, en otros, como los nuestros, tiene una situación intermedia y en otros es más laxa. Nosotros creemos que en el caso puntual de Odebrecht, bueno, surge otra vez más un apellido, pero lo surge porque motu propio quiso ahondar sobre el tema, porque generalmente las cuestiones de corrupción son una situación de muy difícil probanza. El gran obstáculo que tiene un investigador a la hora de ahondar en estas cuestiones es la prueba. Claro. ¿Cómo probar un hecho de corrupción? O sea, generalmente en estos hechos, digamos, no solamente vinculan a personajes sumamente astutos y profesionales que a su vez tienen otros contactos y disimulan muy bien esto, sino que además no dejan rastro. Y por lo tanto, a la hora de investigar, un fiscal no puede más que, obviamente, buscar una prueba que no la va a encontrar y forzarla. Tienen los indicios, pero aún así los indicios no alcanzan. De hecho, la corrupción en Argentina, bueno, hay muy pocos hechos de corrupción que puedan llegar a un juicio, ¿no? ¿Esa es la diferencia entre la justicia brasileña y la justicia argentina?
No conozco al fondo la justicia brasilera, pero sé que, digamos, en el marco general somos más o menos parecidas, digamos. Solo que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones ya políticas, se tomaron decisiones. hay que tomar decisiones. Nosotros quizá hoy tengamos una situación política difícil. El gobierno anterior ha dejado una serie de sospechas muy graves que todavía no puede determinarse. Es muy difícil la investigación. No sé si el Poder Judicial Nacional tiene aptitud para poder llevar a juicio a uno de estos hechos. Pero concretamente, Odebrecht, que es hoy el gran tema de los medios de comunicación, es un arrepentido. Es un arrepentido y gracias a ese arrepentimiento conocemos. A ese arrepentimiento se le suma que este señor, Marcelo, es dueño de una multinacional que tiene negocios millonarios y por lo tanto, tras negocios millonarios hay coimas millonarias. Obviamente. Por eso tenemos que hablar de 35 millones de dólares o más repartidos en Argentina, porque sus obras son inmensas. Ahora, la corrupción está ahí y está en otros lados, está instalada en todos los lugares. Y los partidos políticos claramente, no lo puedo afirmar con certeza ni con una sospecha razonable, pero sí en general, porque se trabaja en todo el mundo y en el mundo jurídico, los partidos políticos nutren su faceta, digamos, de necesidad de tener fondos para las cada vez más caras campañas de fondos irregulares, obtenidos de forma irregular, por sobornos o por favores, digamos, no es algo que sea nuevo en nuestro... Ahora, usted como hombre de leyes, digo, ¿no le resulta suspicaz de que Odebrecht ha repartido coimas por todo el mundo? Que en Córdoba precisamente no se mencione, el gobernador diga con absoluta simpleza, aquí no puso un peso, No, dejando abierto un gran interrogante. interrogante. El gobernador lo único que dice es que él no ofreció nada, digamos. Yo no me gustó mucho la expresión no ofreció nada. Nadie va a decir, ningún político va a decir sí. Obviamente que no. Digamos, no lo sé. Es una cuestión de prueba. Pero ahí quiero llegar a otro tema. ¿Hay voluntad de investigar en Córdoba, por ejemplo? Y no creo que haya una voluntad muy expresa de investigar. Digamos, en Córdoba, concretamente, todo lo que es corrupción, o sea, la mayor parte está en Córdoba ciudad, por lo menos primera circunscripción, está llevado adelante por dos fiscales que se llama Fuero Anticorrupción, en lo penal económico, y uno está vacante y otro está a cargo de un fiscal que está a punto de jubilar, y digamos, son los dos muy lentos, casi no tenemos juicios que, no digo sentencias de condena, sino juicios que hayan surgido de la mano de estos de fiscalías especializadas que no, digamos, no han generado los juicios, las investigaciones necesarias para obtener los juicios necesarios. Por lo tanto, de hecho, originariamente se había creado también una cámara del crimen especializada en juzgar estos casos. Claro, la que fue asignada a la Cámara Primera y se disolvió porque si no llegaba nadie, no llegaba nada. Claro. Entonces ahora estaban esperando que lleguen otro tipo de juicios, a otro tipo de cámaras, pero bueno, tampoco llegan. Hoy la corrupción, digamos, los delitos enmarcados en corrupción, en lo que conocemos como corrupción, les cuesta mucho generar juicios. Y la gente se va hartando, porque la gente ya no quiere denuncias. Quiere hechos. Acá la gente quiere sentencias. Así es. Sentencias. Quiere ver a alguien preso. O absuelto. O absuelto. Pero juzgado. Pero juzgado. Porque está harta de sospecha. Porque ¿qué pasa? Sospechamos, no, y que queda ahí que el fiscal, que no es fiscal, que sí, que no, pero el juicio no vino nunca. Nunca. Entonces, lo que el poder político puede hacer es generar las herramientas necesarias para que se logre el juicio oral lo más rápido posible.
Y para eso hay algunas formas. Nosotros venimos, digamos, yo sé que el Estado generalmente tiene sus límites en la parte económica, pero hay instrumentos, por ejemplo, que nosotros hemos propuesto, como la figura del arrepentido. La figura del arrepentido que ha creado el gobierno de Macri ahora a fin de año pasado. Sí, que es relativa también. Es muy relativa, porque es un arrepentido en el marco de una Sí, imputación, digamos. Lo que necesitamos nosotros es que una persona cualquiera se arrepienta de la nada. Claro, claro, se arrepiente de la nada y diga, señores, yo me arrepiento de esto. Y antes que lo empiecen a investigar, diga, yo me arrepiento de esto y ¿sabe qué? Yo coimí a fulano. Y que sea directamente puesto bajo la lupa lo que dice, pero llegado el caso, exento de Yo quiero, toda responsabilidad penal. para finalizar, un hecho insólito. Usted tuvo una causa en la Oficina Anticorrupción. Y tengo varios, sí. Sí, tenía una con respecto a incendio en el bosque. Un incendio en el bosque. Sí, yo lo llevé como ¿Qué pasó con eso? Después de 3 años, el fiscal Lamayujo decidió archivarla. Bien, esa causa ahora, ¿dónde tendría que ir o a dónde recurre usted? Y ahora nos hemos opuesto, el querellante particular, el que yo represento, se ha opuesto y la hemos llevado al juzgado en lo penal económico. ¿Quién es el juez? El mismo que era fiscal de la fiscalía que está vacante ahora. Simplemente eso. Sí, el doctor Hidalgo. Simplemente eso. Doctor, muchas gracias. No, gracias por venir. Gracias. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bien, el doctor Palacio Laje me ha dejado, digamos, algunos datos como para poder finalizar este programa. Odebrecht. Odebrecht es un caballo de Troya. Y yo creo que los gobiernos, tanto nacional como provincial, están absolutamente advertidos. ¿Y por qué? Porque Odebrecht es sinónimo de corrupción. Por ejemplo, Leandro Meirelles, arrepentido brasileño, implicó al titular de la AFI, Gustavo Arribas, que no es un hecho menor. Arribas es un hombre prácticamente cercano, muy cercano al presidente de la Nación. La pregunta es, ¿el próximo será el primo del presidente, Calcaterra? Entonces, todo esto, tanto sea a nivel nacional como provincial, llama la atención en Córdoba. ¿Y por qué? Porque en Córdoba da la impresión de que es virgen la tentación. Juan Schiaretti afirmó que aquí no se ofreció un peso, no se ofreció un peso. Y uno debiera preguntar, ¿qué quiso decir con eso, ofrecer un peso? ¿Fue un subterfugio dialéctico? ¿Y qué hubiera sucedido si así fuera, si se hubiera ofrecido un peso? Como dijo Palacio Laje, se necesitan pruebas y difícilmente es probar la corrupción. En su intento por eludir la cuestión de fondo, el gobernador encubrió la apostasía de su predecesor. Porque fíjese que la suspicacia en la política a veces tiene
la sospecha de un velado consentimiento. Odebrecht y el delito en la obra pública. 3.500 millones de dólares distribuidos por América. Pero en Córdoba parece que no pasa absolutamente nada. Odebrecht y empresas ahora investigadas financiaron la política. La subvenciona todavía. La influencia empresaria brasileña habría que empezar a buscarla en la historia de Unión por Córdoba, en la historia de José Manuel de la Sota. Con él, luego de ser embajador en Brasil, desembarcaron en Córdoba los brasileños. João Santana, asesor, recibió 7,5 millones de dólares depositados en una cuenta en Suiza. Vino a asesorar a José Manuel de la Sota. Está en la cárcel. Llegaron luego las constructoras, Odebrecht, OAS, Andrade y Gutiérrez. Marcelo Odebrecht, Flavio David Barra, José Adelmario Piñeiro Filo, están todos presos. Y pertenecen a esas empresas que mencioné. Odebrecht, OAS, Andrade y Gutiérrez. Faltan Lula da Silva y Dilma Rousseff, nada menos que 2 expresidentes brasileños, también con posibles vínculos. Entonces, ¿se puede arguir que todo se resume a Brasil y otros países y aquí no pasa absolutamente nada? Sin esperar los resultados que pueda tener el develar el misterio de las coimas argentinas, que las va a manejar nada menos que Gils Carbó. Gils Carbó, que es la jefa de todos los fiscales y que encubrió los delitos del kirchnerismo en su momento. Ahora, esas coimas que se va a develar y que dice que se van a encriptar, ¿no las hubo en Córdoba? Descartes decía que para investigar es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Y en ese marco de dudas uno debiera preguntarse por qué el desembarco de empresas brasileñas en Córdoba. ¿No existían en la provincia las necesarias para las obras que aquí se hacen? Los consultores políticos lo son también de empresas. ¿Tuvo que ver en esa relación João Santana? José Manuel de la Sota hace poco tiempo se bajó de una candidatura que sostuvo no se había subido, pero lo confirmó al regresar en Brasil en pleno Lavallato. Entonces, apelando a Descartes, ¿qué se esconde detrás de esa decisión? La duda, dicen, es la madre del descubrimiento. Por ejemplo, lo que aquí hablamos, la financiación de la política por empresas contratistas del Estado. Es difícil encontrar los huecos, a no ser que suceda un lavallato empresario, que haya uno que venga y diga, señores, yo he hecho esto, coimé a fulano y sutano. Pero no es raro que el respaldo a las campañas siga siendo la obra pública. ¿Y por qué digo esto? Porque están los sobreprecios en las licitaciones. El reajuste por inflación y mayores costos son también una atracción. Es fácil el disfraz, como la imposibilidad de los controles, porque la oposición se ve impedida para su tarea. No le responden los pedidos de informes y los recursos para investigar son nulos. No hubo respuestas, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Córdoba para los 1.583 millones de reajustes de obra pública entre 2013 y la mitad de 2015. Le menciono algunas otras cosas. Ancenusa, El Cuadrado, Alta Cumbre, Ruta 36, Prótesis, son botones de muestra de denuncias que mueren en la inexistente Fiscalía Anticorrupción, que por eso le citaba el ejemplo a Palacio Laje sobre el final. Él denunció a la Oficina Anticorrupción, le rechazaron la denuncia. Ahora, para casar esa denuncia tiene que ir a alguien que estuvo en la Oficina Anticorrupción. Es decir, el zorro en el gallinero. El vocal de la minoría del Honorable Tribunal de Cuentas no puede más que reaccionar ante los hechos consumados y las liquidaciones que ya están terminadas. Los actuales contratos de los nuevos gasoductos deslumbran por la improlijidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se llama a licitación con financiación, ¿no es que ya se ha concretado esa financiación con la licitación ya hecha? ¿Por qué después se transforman en leoninos esos contratos, según el gobierno? ¿Fueron desmesuradas las condiciones o lo que convenía era tomar deuda en dólares para que las obras las maneje el Estado provincial? ¿No es por caso el rol de los PIF
actualmente ASIF, cuyo mentor es el dueño de una contratista del Estado, Brito Sociedad Anónima, que es Horacio Miró, el hombre, el mentor y el creador de todo esto. Entonces, el déjà vu de casi 5 lustros se sigue produciendo en Córdoba. Por cierto, digo, el financiamiento de las campañas va a subsistir cualquier investigación como se ha hecho hasta ahora. Hay un sistema aceitado para encubrir la impunidad política. Más aún, si la justicia es federal, la que interviene es la misma que dejó pasar en el juzgado y en la Fiscalía número 1 los 1.100 millones de Córdoba bursátil. Vivimos de pecados. Señora y señor, vivimos de pecados. Y lo que es pecado de muchos generalmente queda sin castigo. Eso es lo que pasa con todo lo que hemos dicho en la provincia de Córdoba y en la República Argentina. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Colector. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom.